Cinco preguntas a Humanistas Digitales, un podcast de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Entérate quiénes están haciendo humanidades digitales y qué están haciendo. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de 5 preguntas a Humanistas Digitales. Mi nombre es Carlos Nusch y hoy estoy con Clara Isabel Martínez Cantón, profesora titular del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Clara Isabel tiene una extensa carrera en Humanidades y en Humanidades Digitales, tiene un doctorado cum laude en Literatura Española y Teoría de la Literatura, es doctora especializada en métricas en la UNED y máster universitario en bibliotecas digitales por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabaja en numerosos proyectos vinculados al estudio de la métrica, bases de datos, repertorios métricos y métricas comparadas. Ya nos va a estar contando acerca de esos proyectos. Recibió también una prestigiosísima beca, la beca Sendari de Humanidades Digitales, para una estancia en la Biblioteca Nacional de la República Checa en 2015. Es codirectora del Máster en Humanidades Digitales de la UNED, España, codirectora de la revista de Humanidades Digitales, RHD, y miembro del Consejo Asesor de las revistas Rítmica, Astórica y Artium, revista digital de artes y humanidades. Es investigadora principal de 2 proyectos de investigación de la UNED, y bueno, cuenta con un montón de experiencia y de trabajo a lo largo de su carrera en humanidades, como ya dijimos, así que sin demorarnos más, Clara Isabel, te saludo. Buenos días desde la primavera del hemisferio austral. Es un placer tenerte con nosotros y inmediatamente también comenzamos con la primera pregunta de nuestra entrevista. ¿Cuándo empezaste a trabajar en algo similar a las humanidades digitales y por qué? Bueno, buenos días, Carlos. Muchas gracias por contar conmigo para esta entrevista. Y bueno, contesto brevemente. Yo hice la tesis sobre la métrica de Antonio Colinas en sus poemarios, y es un poeta muy interesante, con una obra muy extensa, y yo me dediqué a medirla verso por verso, a apuntar todos los acentos, a apuntar todos los encabalgamientos, pero lo hacía en papel y luego lo pasaba a tablas de Word, ni siquiera de Excel. Claro, yo no hice ni siquiera una base de datos y tenía un montón de datos que podría haber utilizado, pero en ese momento no sabía cómo hacerlo. Y no saqué rendimiento de esos datos. Además, me recuerdo que incluso busqué herramientas de medición automática, pero en ese momento, porque estamos hablando, claro, empecé la tesis en 2006, no había herramientas de medición automática que fueran buenas, ¿no?, para el español, con lo cual eso lo hice todo a mano. Y ya posteriormente, recuerdo cuando acabé la tesis, allá en 2012, conocí a Elena González Blanco en la misma UNED y a Jimena del Río. Y bueno, ellas trabajaban, eran medievalistas y curiosamente, casualidades de la vida, ¿no?, trabajaban también en estudios de métrica, pero medieval. Y ellas habían trabajado por su experiencia investigadora en repertorios de métricas, es decir, bases de datos en las que se recogían todos los datos métricos de un corpus. Y bueno, fue a partir de ahí cuando empecé a consultar este tipo de proyectos, y con Elena y Jimena dirigió Elena González Blanco, un proyecto que se llamaba Remétka, que era un repertorio de la métrica medieval española, y eso fue en 2012. Y fue así como estuve en el primer proyecto de Humanidades Digitales. Interesantísimo, Clara, el tema de la métrica, la rima y los encabalgamientos, y trabajarlos desde las humanidades digitales debe ser algo genial. Estás trabajando seguramente en algunos proyectos de investigación relacionados con las humanidades digitales. ¿Nos podrías contar cómo se llaman y de qué se trata? Pues sí, mira, trabajo ahora mismo en 2, bueno, casi 3 proyectos que tienen que ver en mayor o menor medida con las humanidades digitales. El primero se llama Poemas y es un proyecto que dirigimos desde la UNED, Guillermo Laín Corona y yo, y está centrado en la relación entre música y poesía, y en concreto sobre todo en la música popular en español actual.
Se estudian sobre todo las musicalizaciones y la naturaleza poética de las letras, la intermedialidad, y esto se hace casi todo desde un punto de vista más tradicional. Pero por otro lado, también dentro de la propia web lo que hemos querido hacer es un rastreo y recoger dentro de una base de datos las canciones basadas en poemas de cualquier tradición y época, es decir, canciones actuales, pero que se basen en poemas. Esto obviamente es una labor titánica que no pretendemos ser exhaustivos, pero sí intentar recoger lo más importante y dar una muestra y ver el tipo de relaciones que se crean. Bueno, además de, claro, esto en las humanidades digitales con lo que tiene que ver, además de la creación de la base de datos, los vocabularios controlados y las discusiones sobre la apertura de datos, etcétera, estamos empezando a trabajar ahora que ya tenemos un corpus más amplio sobre la visualización de este corpus y cómo podemos contestar a ciertas preguntas de investigación sobre este corpus mediante herramientas y métodos digitales. Y por otro lado, estoy también dentro del equipo investigador de un proyecto Erasmus+, que es bastante más grande, que se centra en la enseñanza de la literatura en español y sobre todo en la literatura filipina. Y quiere indagar, digamos, el gran potencial que tienen las humanidades digitales para establecer conexiones culturales, pues a través de intertextualidades o incluso la evolución de determinados temas a través del tiempo con estos métodos digitales. Lo dirige Rocío Ortuño desde Amberes, se llama DigiFilit, y eso, quiere integrar las metodologías digitales en la enseñanza de la literatura y poder dar, que esa enseñanza se pueda hacer dando datos más fiables, ¿no? Que simplemente este tipo de crítica impresionista que muchas veces se ha utilizado. Interesantísimos, interesantísimos los dos proyectos y bueno, la participación de lo digital en la investigación, que es algo que a uno le abre la cabeza de una manera impresionante. Clara, ¿cuántas personas trabajan en estos proyectos? Y nos podrías decir si son voluntarios, si reciben alguna renta. Pues en poemas, a raíz de esta entrevista lo estuve buscando porque no lo tenía en la cabeza, porque somos 17 personas, pero con mayor o menor implicación. Quiero decir, estamos un núcleo de personas más pequeño, ¿no? que colaboramos más estrechamente y luego organizamos cierto tipo de actividades en las que se va uniendo más gente de distintos países. Este es un proyecto que cuenta con financiación del Ministerio de Investigación español y en el que no tenemos a nadie contratado porque no entraba dentro del presupuesto, por lo cual nadie cobramos nada, pero sí participamos, lo he mirado a raíz de esta entrevista, 17 personas, con mayor o menor implicación, claro. Algunas participan en la parte quizás más de humanidades digitales, por ejemplo, otros en la parte más de investigación simplemente más crítica, más ligada a la filología tradicional y no se puede cobrar en este sentido. Somos todos voluntarios, digamos. Sí que contamos eso con dinero para podernos mover o asistir a congresos. Sin embargo, el proyecto DigiFilit del que hablé, este es un proyecto mucho más grande que coordina a 5 universidades distintas de Bélgica, Francia y España y que cuenta con financiación europea. Este es un proyecto ya totalmente distinto en el cual Europa paga por días de trabajo, paga por objetivos y por eventos. Dentro del presupuesto de cada universidad se puede pagar a gente para hacer trabajos puntuales. Es decir, no tenemos a nadie contratado de manera continua, pero sí que para trabajos puntuales se puede contratar a gente. Bueno, qué bien, qué bien. Durante este año en el Máster de Humanidades Digitales de la UNED veíamos algunos artículos que analizaban precisamente este tema y bueno, y cómo permite también la durabilidad de los proyectos conseguir financiación y bueno, algún tipo de retribución para los investigadores. ¿Cuánto cuentan estos proyectos en tu evaluación como docente investigador? Te contesto también a lo anterior en referencia Sí. a que muchas veces, claro, la perdurabilidad, lo malo es que tienes ese dinero y a veces tienes bastante, pero
primero no te lo dejan gastar siempre como tú querrías, ¿no? Y por otra parte, cuando estos proyectos terminan, sí que muchas veces existe ese problema de dónde alojarlos, cómo continuarlos y que no se quede esto obsoleto. Pero bueno, trabajamos últimamente eso, la gente que trabaja en humanidades digitales también está trabajando en soluciones para este tipo de problemas. Y en mi evaluación como investigador, quizás más como investigador que como docente, porque como docente, aunque es uno de los proyectos DigiFilit intenta integrar precisamente en la docencia, ¿no?, las humanidades digitales, es cierto que no cuenta nada lo que la integremos, vamos, no hay ninguna forma de que esto tenga alguna validez. Sin embargo, los proyectos ahora mismo como investigación sí que tienen una gran valía porque son oficiales y desde el punto de vista de los proyectos se está dando, creo ahora mismo, muchísimo dinero, financiación e importancia a las humanidades digitales. Entonces, en este sentido, la perspectiva es muy buena. Es verdad que luego tiene otros peros, como yo creo que a la hora de publicar, la publicación sigue siendo de manera muy, iba a decir obsoleta, quizás no obsoleta, sino muy tradicional, y en este sentido te piden que trabajes con revistas que tengan altos índices de impacto. Claro, estas revistas para tener esos altos índices necesitan una trayectoria muy dilatada y debido a esa trayectoria muy dilatada no suelen ser de humanidades digitales. Entonces, las nuevas revistas, los nuevos proyectos, que a veces no son revistas directamente, sino que son formas de publicación mucho más innovadoras, no tienen índices de impacto. Entonces, publicar ahí es casi, digamos, a la hora de como renta en tu carrera investigadora, el trabajo es casi perder ese trabajo. Y eso sí que creo que es un problema al que nos enfrentamos desde las humanidades digitales. Claro, claro. El tema de la evaluación y bueno, y del índice de impacto que fue creado para evaluar revistas y no investigadores, y que ha sido tan cuestionado desde el acceso abierto y desde la ciencia abierta. Pero bueno, todavía es lo que tenemos. Esperemos que eso vaya mejorando. Y bueno, y con respecto a lo anterior que decías, el tema de la preservación digital en estos proyectos es central. Necesitamos gente que se dedique a pensar soluciones de preservación digital, sin lugar a dudas. La última pregunta, ¿cómo ves el futuro de las humanidades digitales en tu país y a nivel global? Bueno, yo lo veo ahora mismo, creo que de momento es un avance imparable, ¿no? Que están aquí para quedarse y que además cada vez se van renovando, van cambiando y que eso da una riqueza enorme a las humanidades, que no quiere, como siempre se dice, que se haga distant reading no impide el close reading, es decir, hay muchas maneras distintas de hacer humanidades y unos métodos complementan a los otros. Además, luego se está, como ya había dicho, creo que se está dando muchísima financiación y desde fuentes diversas a proyectos de humanidades digitales. Pero es verdad que quizás veo una amenaza aquí en el sentido de que se intentan incentivar siempre los proyectos muy grandes, los macroproyectos. En ese sentido, que es cierto que pueden dar resultados también grandes, pero creo que es una amenaza porque quizás quita visibilidad o quita posibilidades a propuestas más modestas, pero mucho más interesantes, ¿no? También sobre cómo trabajar pequeños corpus o ediciones digitales concretas. Y también puede, si solamente se tiende hacia estos proyectos, claro, la gente que está comenzando y que está comenzando y que muchas veces en humanidades digitales son los que más saben, ¿no? Porque es justamente un tema en el que hay que estar cada día renovándose. Entonces, y luego por otra parte, además, claro, este tipo de grandes proyectos dejan al humanista digital en el sentido de que no puede hacerlo todo ni puede dedicarse, se hacen casi subcontratas, entran grandes empresas. Entonces, bueno, habrá que ver hacia dónde va esto, pero bueno, en el sentido de, no creo que, o sea, creo que vamos hacia un avance de las humanidades digitales y seguramente hacia una mayor comprensión desde las humanidades tradicionales a cómo se trabaja de manera digital. Seguramente, yo mientras leía este año algunas cuestiones en este sentido, pensaba en que tal vez estemos asistiendo sin saberlo a un nuevo humanismo,
mucho más abarcativo e interesante, a raíz de estas preguntas disparadoras, por ejemplo, de Moretti, ¿no? Acerca del close and distant reading y demás. Así que yo coincido con vos en que los signos son auspiciosos, hay que ver cómo seguimos. Bueno, me quedaría 2 horas más conversando con vos, Clara, preguntándote Muchas gracias, yo cosas. también. La verdad que es un tema para seguir hablando. Los límites de este podcast nos lo impiden, pero seguramente seguiremos conversando en otras oportunidades, así que te agradezco enormemente por tu tiempo y por compartir con nosotros, por la generosidad de compartir tus saberes, y bueno, nos estaremos viendo pronto en algún otro evento de Humanidades Digitales o en los siguientes podcasts de esta colección. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor compartilo. Te esperamos pronto en 5 preguntas a humanistas digitales y en nuestro sitio web aahd.net.ar.